Hola, mi nombre es Juan Pablo Buitrago y el día de hoy vamos a realizar el análisis de esta transmisión sin engranajes, es decir, una transmisión no flexible con ayuda del software de elementos finitos ANSYS. Una vez ejecutado el software, entonces hacemos uso de la plantilla de estática estructural para comenzar entonces directamente con el análisis. Vamos a comenzar por la parte de la geometría y para ello vamos a editar o vamos a hacer uso del subprograma de Design Modeler para entonces editar directamente con la geometría, trabajar en este caso que corresponde entonces al mecanismo de la transmisión no flexible. Luego de estar en Design Modeler, entonces nos vamos al archivo y importamos la geometría como un archivo externo. Entonces buscamos en el cual se encuentra almacenado el mecanismo, abrimos, generamos y entonces verificamos como tal qué tipo de software o qué tipo de mecanismo es el que nos genera. Entonces para ello verificamos directamente las 10 partes que tenemos, que serían entonces los soportes, tanto los soportes de entrada, soporte de salida y el soporte medio. También entonces tenemos los ejes que rotan, tanto como el de entrada, de salida y posteriormente entonces el del medio, así como también cada una de las barras que se encarga de transmitir directamente el movimiento. Entonces cuando ya tenemos verificado el tipo de mecanismo que nos carga, que en efecto las partes y las geometrías se encuentran o se exportaron correctamente, entonces cerramos directamente lo que sería la geometría y pasamos ahora al modelado del mecanismo. Ahora estando en el modelo, comenzamos por la geometría. Tenemos las 10 partes que visualizamos previamente cuando cargamos el mecanismo. Sin embargo, para este caso vamos a tomar con control sostenido eh, los elementos que no correspondan a las 4 barras que transmiten el movimiento, puesto que este tiene un comportamiento flexible y lo vamos a pasar a rígido para garantizar que entonces las 4 barras que transmiten el movimiento son los elementos que vamos a mallar, ya que directamente pues estos son los elementos que nos interesan dentro del análisis que se le realizarán. Posteriormente pasamos a los materiales, tenemos que las 4 barras o estas 4 barras que transmiten el movimiento entonces están compuestas o están hechas de acero estructural que carga el software como predeterminado. El sistema de coordenadas, tenemos el sistema de coordenadas global con el cual se diseñó la pieza y posteriormente vamos a pasar a lo que sería la etapa de conexiones para generar cada uno de los pares cinemáticos que conformarán la cadena cinemática que rige el movimiento del mecanismo. Para ello comenzamos directamente eliminando la carpeta que trae por defecto el software para generar cada una de las conexiones de manera manual. Vamos a crear una carpeta con un grupo de conexión. No va a ser de contacto, sino de joint. No va a ser de slider, sino que le vamos a dar un valor de 1 milímetro que corresponde a 0,001 metro, para que entonces sea como ese valor o tenga ese margen de tolerancia para que entonces haga directamente los joins que estén dentro de este parámetro, de esta tolerancia que le estamos asignando. No lo vamos a poner como fijos, solo vamos a tomar que nos haga los de revolución y entonces ya posteriormente le damos clic derecho, después de insertados todos los parámetros, clic derecho sobre la carpeta y que nos crea automáticamente estas conexiones. Podemos ver que nos crea 19 conexiones, las cuales toca verificar una a una de forma manual. Sin embargo, vamos a comenzar. Vemos que las 3 primeras corresponden entonces a cada uno de las columnas, por así decirlo, de los soportes. Entonces, estos tres vamos a crear de nuevo una carpeta y le vamos a dar join y vamos a agrupar con control sostenido estas tres y las vamos a arrastrar a la nueva carpeta que creamos, control sostenido, y la arrastramos a la carpeta que ya creamos y automáticamente vemos que se importan o que se organizan entonces en la nueva carpeta. También podemos, como forma fácil de comenzar a editar, podemos darle clic derecho y que nos renombre el join en función del tipo de conexión que realizó
En este caso entonces sería entre la columna 1 y la transmisión entonces 2. Pero vamos a comenzar a verificar estas tres. Hay que recordar que el color rojo hace referencia en este caso pues valga la redundancia, la referencia, es decir, al elemento que está fijo, y el color azul hace pues entonces referencia al elemento móvil. Entonces en este caso vemos que está bien, ya que este rota dentro de la columna, entonces este es el fijo y en efecto este resulta ser el móvil. Ahora verificamos el segundo, también se encuentra conectado correctamente, también lo podemos renombrar. Y el tercero también entonces se encuentra bien conectado, ya que eh, el eje intermedio o este geometría gira al interior de esta columna o de este soporte, y también lo podemos directamente renombrar. Luego comenzamos a verificar de forma manual las conexiones que genera el software automáticamente. Acá podemos ver que no la genera bien debido a que esta barra rota alrededor de este eje intermedio y no directamente sobre la columna. Entonces vamos a cambiar el, el tipo de selección que la haya. Entonces no es sobre esta cara, sino que sería entonces sobre esta, sobre la superficie sobre la cual ella rota. Aplicamos, ahí podemos ver que entonces queda bien seleccionada, y luego entonces el movimiento o la barra que en este caso rota alrededor del eje, pues entonces sí está bien seleccionada. Luego de que se hace esto, tenemos que cambiar que no sea una revolución, sino que sea directamente entonces cilíndrico, y también nos debemos fijar en el sistema de referencia, puesto que está muy arriba, está entonces ahí no es donde debe estar directamente sobre o el interior de la superficie sobre la cual se mueve el elemento barra. Aplicamos y ya con eso entonces está bien seleccionada. Pasamos a la otra, vemos el mismo problema, entonces nuevamente cambiamos la selección, nos volvemos acá, vemos que es el de este lado, seleccionamos entonces la geometría interna, aplicamos, vamos a cambiar también directamente el sistema de coordenadas, aplicamos, y ya por último entonces cambiamos que no sea una revolución, sino que sea entonces una conexión cilíndrica, y ya con eso entonces verificamos que en efecto la referencia sea el elemento fijo, y que entonces el elemento móvil pues ya en este caso la barra que rota alrededor de él. Ya con eso entonces pasamos directamente a los siguientes, y eso se debe hacer de forma manual con cada una de las conexiones que el software nos generó por defecto. Las siguientes conexiones corresponden entonces a la salida, pero en este caso verificamos que en efecto la referencia está bien seleccionada, y por otra parte el elemento móvil también, así como el sistema de coordenadas está bien. Entonces lo único que se hace es cambiar de revolución a cilíndrico, y eso mismo se hace con las cuatro barras, que también está bien. Entonces lo pasamos a cilíndrico, miramos el siguiente, referencia del elemento móvil, lo pasamos a cilíndrico, y también entonces vemos el último, este está bien, acá también el sistema de coordenadas también se encuentra correcto, entonces cambiamos a cilíndrico, y esa sería la salida. Ahora vamos a verificar los elementos de las entradas, vemos que en efecto la referencia está bien seleccionada, el elemento móvil también, así como los sistemas de referencia, entonces solo debemos cambiar a cilíndrico. También entonces debemos hacer eso con la siguiente entrada, que no sea revolución, sino entonces a cilíndrico, y acá verificamos que entonces la referencia esté bien y el elemento móvil también, el sistema de referencia está bien. Hacemos esto entonces también con la siguiente salida, cambiamos al elemento cilíndrico, y podemos visualizar que la referencia está bien y el elemento móvil también, así como el sistema de coordenadas. Este también se procede a cambiar, vemos que está bien seleccionada la referencia, el elemento móvil, tanto como el sistema de coordenadas. Cambiamos entonces a cilíndrico, y ya con eso se tendría entonces directamente la entrada también ya bien conectada entre cada uno de los pares cinemáticos para conformar la cadena cinemática. Y al final tenemos los que ya habíamos
realizado al inicio. Sin embargo, pues estos cuatro el software los generó por defecto. Sin embargo, realizamos o repetimos este procedimiento para visualizar o para, por efectos prácticos de, de- de- del análisis, pues se repitieron acá arriba de forma manual. Sin embargo, entonces ya que están repetidos, pues con control sostenido eliminamos estos últimos cuatro, y con eso entonces ya tendríamos eh, realizadas o generadas cada una de las conexiones correspondientes al mecanismo. Ahora solo nos queda asignar los elementos fijos. Volvemos a conexiones y definimos como cuerpo a tierra, y vamos a agrupar todos los elementos fijos en una sola carpeta. Vamos a seleccionar inicialmente este elemento, aplicamos, vamos a generar luego otro elemento fijo, en este caso sería este elemento, aplicamos, y por último ya la columna final, que entonces damos clic y aplicamos, y con eso entonces ya tendríamos definidos los elementos fijos a tierra. Y para finalizar y verificar entonces que todo está bien asignado, vamos a seleccionar la entrada, que en este caso pues corresponde a esta, y le vamos a dar entonces en configuración para verificar qué tipo de movimiento se tiene. Acá podemos ver el eje y vemos cómo o vemos la sombra de cada uno de los elementos tipo barra, así como los del eje intermedio y el eje de salida, que entonces también se mueven en función del movimiento que se tenga el eje de entrada. Con eso entonces ya estaría listo y pasamos directamente a generar la malla. Para ello nos vamos a la opción de malla, vamos a insertar un método. En este caso vamos a seleccionar las cuatro barras que son las que se van a mallar. Entonces con control sostenido seleccionamos los cuatro, aplicamos, y el método, entonces vamos a trabajar con hexadero dominante. También vamos a insertar un sizing para los mismos cuatro elementos con control sostenido, aplicamos, y en este caso sería tamaño de elemento de 3 milímetros, es decir, de 0.003 metros. Entonces ya con eso vamos a generar la malla y verificamos entonces, o vamos a mirar qué tipo de malla es la que el software nos genera o nos puede entregar en función de los parámetros que le hemos ingresado. Ahí podemos ver que ya terminó de realizar el mallado, y si se quiere podríamos entonces directamente solo visualizar para ver mejor la malla. Entonces seleccionamos estos, los cuatro con control sostenido, clic derecho, y escondemos todos los otros cuerpos, y con eso entonces ya podríamos visualizar directamente los cuatro elementos que nos interesan, los cuatro barras que nos interesan para este caso, y ver cómo es que realizó la malla, que en este caso pues entonces es una malla aceptable, pues que entonces no está cuadrada, tiene su, o describe bien o muy acertadamente la curvatura. Así que entonces vamos a trabajar con esta malla para estas cuatro barras, y volvemos entonces nuevamente a mostrar todos los cuerpos. Entonces ya tenemos las conexiones, la malla, y ahora vamos a pasar entonces a asignar las condiciones de frontera y las condiciones entonces de entrada al mecanismo. Partimos de análisis settings, en donde vamos a trabajar con cuatro pasos. También vamos a activar directamente la opción de Large Deflection para pasar entonces a un sistema iterativo, que es el tipo de sistema que se trabaja en este tipo de análisis. Y vamos entonces ya a definir los pasos temporales, que vamos a trabajar con 0,25, luego con 0,5, luego 0,75 y finalmente entonces terminar en un segundo, para tener entonces cuatro pasos temporales ahí. Posteriormente vamos a insertar entonces directamente las cargas o los parámetros de entrada, que sería entonces con load, y vamos a trabajar entonces a seleccionar la entrada, la cual va a trabajar o va a tener una rotación. En este caso entonces va a ser, vamos a tabularla, nos vamos a la tabla, vemos que inicialmente en la segunda opción no tenemos un igual,
Entonces vamos a darle acá que en un segundo pues doy la vuelta completa y vemos que automáticamente el software entonces calcula los pasos anteriores menos el 2 que no podía al igual inicialmente. Entonces para corregir eso nos paramos directamente en el número 2 y le damos a eliminar la línea y vemos que ya con eso calcula entonces directamente los pasos siguientes. Aquí entonces ya visualizamos directamente cómo incrementa o cómo va a ser la rotación en función del tiempo. También vamos a insertar otro tipo de parámetro que entonces va a ser un momento o más bien, sí, más bien una rotación, un torque en la salida. Entonces vamos a trabajar con la salida en este caso que sería esta y no, esta no sería la salida, esta sería la salida, entonces sería la segunda, esta sí es la salida. Ya no vamos a trabajar con una rotación, sino entonces con un momento, que el momento entonces va a trabajar como constante. Y vamos acá a remitirnos a la tabla, vamos a generar que sea constante de 0,2 newton metro, y para garantizar que sea constante entonces hacemos lo mismo que anteriormente y seleccionamos la línea y vemos que ya se trabajaría todo de forma constante lo que sería entonces el torque, que sería de 0,2 newton metro. Ya con eso entonces, y una vez activada ya la opción de Large Deflection, podemos pasar entonces a la etapa de la solución. Para ello entonces debemos visualizar directamente lo que sería la deformación total y el esfuerzo equivalente de 2 mises. Además también podemos tener ciertas probetas para mirar cómo se comportan algunos de los joints. Vamos a tomar que sería este del centro. Podemos visualizar el momento total y también podríamos buscar otra probeta de este mismo joint, de este mismo elemento. Y en este caso no las fuerzas totales, sino como tal el desplazamiento relativo y en función pues, del eje Z en el cual se mueve. Y ya también acá en solución o la información de la solución queremos visualizar, ya al ser un análisis iterativo, queremos visualizar entonces en tiempo real cuando comienza a solucionar la convergencia de la fuerza. Una vez hecho eso, entonces podemos directamente comenzar a solucionar y ya entonces esperamos para ver los resultados que arroja el software. Después de que el software termina de resolver, entonces nos entrega la siguiente información, donde inicialmente tenemos la convergencia de la fuerza, como ya se explicó en videos anteriores, lo que corresponde a cada una de estas líneas. Sin embargo, pues entonces la línea azul vertical hace referencia a que ya alcanzó uno de los pasos temporales predeterminados. Es decir, que acá el K resolvió para punto 25, acá resuelve para punto 5, acá para punto 75 y finalmente entonces para un segundo, lo cual le tomó al software 38 iteraciones aproximadamente. Y también entonces pasamos a lo que serían cada uno de los resultados de manera independiente. Las deformaciones totales también se pueden ver animadas y en función de los pasos temporales, en función del tiempo, para visualizar entonces en qué punto o en qué momento de las rotaciones que se presentan la mayor deformaciones. Igualmente con los esfuerzos equivalentes que podemos observar acá, que se presenta entonces directamente en los redondeos, tanto acá a la salida como en la entrada son las zonas como más críticas o más propensas a sufrir de diferentes esfuerzos debido a la transmisión pues entonces de las cargas. También se puede ver acá las probetas, cada una de las probetas que esto entonces corresponde a los momentos totales. Ahí podemos ver la evolución del momento. Y también entonces serían los desplazamientos, que los desplazamientos entonces se tendrían, los mayores desplazamientos se darían directamente en las zonas de mayor momento, es decir, en este momento, en 0,75 aproximadamente es donde se generaría el mayor momento promedio de esta barra, puesto que entonces es justo cuando la barra se encuentra ubicada en los laterales, ya que entonces al estar en este lateral izquierdo, es donde en ese momento pues, va a presentar mayor desplazamiento y en consecuencia pues genera un mayor momento. Y ya con eso entonces quedaría lista la práctica para este mecanismo de transmisión